Bienvenidos hermanos, familia, bienvenidos, qué gusto verles, qué gusto poder estar acá. Créame que para mí es un privilegio poder estar acá, ¿sí? Pero a la vez que es un privilegio, es una responsabilidad, ¿sí? No es fácil para la carne pararse aquí delante del pueblo de Dios para la carne, pero para el espíritu de acá es gozo y alegría, ¿sí? Y les cuento esto porque todo el hecho de que yo estoy aquí parado es la respuesta a mis oraciones a inicios de año. Cuando de rodillas yo le pedí al Señor en la intimidad de mi habitación: Señor, abre mi boca para hablar tus verdades. Y Dios escucha y cumple cuando sus hijos piden lo que es para Él. Y que esta boca que se ha abierto el día de hoy sea para expresar justamente las verdades de Cristo. No queremos hablar más que sean las verdades de Cristo, mis amados hermanos. Antes de comenzar, estamos contentos porque el día de mañana también ya llegan nuestros pastores, llegan muchos de nuestros hermanos que están al día de hoy en Panamá. Es un tiempo que se han ido a recibir más de Dios, a conocer más de su revelación. Es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros: mostrarnos su revelación a través de diferentes fuentes, de diferentes vasos dispuestos, ¿sí? Pero una sola fuente, que es Cristo, ¿sí? Utilizando diferentes vasos. Y mañana vienen y estamos, como digo, extrañándoles. Les mandamos un abrazo a la gente que nos está viendo a través de las redes. Reciban nosotros un cordial abrazo, un fuerte abrazo, ¿sí? Y nuestro cariño, y les extrañamos. Mis hermanos, estamos ahora, antes de entrar al tema, bueno, no sé si los niños ya bajaron a las clases, ¿sí? ¿Están ya todos? ¿Están listos para recibirlos allá en la parte de abajo? Los niños, por favor. Antes de entrar al tema que se va a exponer en esta mañana, vamos a seguir la misma línea que venimos viendo desde inicios de año. No hemos cambiado, es una revelación que el Padre nos quiere mostrar a cada uno de nosotros, y esto es lo que vemos a través de Lucas en el capítulo 4, ¿sí? Y vemos Lucas 4, vamos al versículo 16, pueden ustedes ver también en las pantallas, si está preparado ya la pantalla. ¿Qué dice Lucas 4 en el versículo 16? Esto es lo que venimos estudiando a inicios de año: la revelación del propósito del Hijo aquí en la tierra. ¿Para qué vino Jesús acá a la tierra? Y vamos a ver qué es lo que dice Jesús cuando entraba a la sinagoga en Nazaret. Dice el versículo 16 que Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Pero decimos aquí, ¿qué estaba escrito? ¿Sí? ¿Qué estaba escrito en ese libro? Ustedes pueden hacer una relación cuando uno se ha preparado durante toda su vida, sus estudios, su colegio, la universidad. Uno se prepara para algo, para tener una profesión, para capacitarse en algo que pueda ser de sustento para su vida, para ayudar a su familia. Entonces esta es lo que llamamos nuestra hoja de vida. Ponemos nosotros en esa hoja de vida todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos aprendido durante tantos años, y se resume en una sola hoja. Esa hoja nos sirve a nosotros para algo muy temporal. Cristo, al momento que leyó el libro de Isaías, vino para declarar su propósito completo en esta tierra, ¿sí? Es lo que declara Jesús. Él vino a declarar su hoja de vida en esta tierra. Cuando le escucharon los sacerdotes de aquella época, les dijo para lo que vino. ¿Y para qué vino? ¿Qué puso Jesús en su hoja de vida? Él puso, primero que nada, en dónde se capacitó, quién lo preparó. Él dice,
el Espíritu de Dios es el Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. De Él tengo la capacidad. De Él viene mi preparación. ¿Qué otra universidad mejor puede ser que ser capacitado por el Espíritu de Dios? Eso lo supera todo. Aquí en la tierra ninguna universidad nos puede hablar de capacitarse en el Espíritu. Dios lo capacitó en el Espíritu. ¿Sí? Dice, porque me ha ungido, me ha preparado, me ha lavado para anunciar el Evangelio. ¿A quién? A los pobres. Wow. ¿Quién de acá estudió esta profesión? ¿En qué universidad hay esta asignatura de ayudar a los pobres, de anunciar el Evangelio, de proclamarles a los pobres el Evangelio, las buenas nuevas? Cristo estaba preparado para eso. Él tenía una especialidad en eso. Dice también, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Imagínense, ¿qué abogado acá nos puede garantizar una libertad? Ninguno, ni la mejor universidad de filosofía, de leyes, ninguno puede darnos esa seguridad acá en la tierra. Dios vino en la persona de Cristo justamente a proclamar libertad a los cautivos. Él tenía el poder para hacerlo y lo declaraba. Y la recuperación de vista a los ciegos. ¿Qué médico acá, ni por más que se especialice, puede dar vista a un ciego? Ninguno, ¿sí? Pero no solamente vista física, ¿sí? Esto es lo que queremos nosotros ahora en esta mañana, que no que solamente queremos que se nos vea, nos sea dada esta palabra por vista, por entendimiento, por conocimiento. No, es una vista que ahora podemos ver por revelación. Es lo que queremos ver. Para eso vino el Señor, para revelarnos su palabra. Y dice aquí, para poner en libertad a los oprimidos, a los que estaban en cárceles, ¿sí? ¿Qué otra persona acá puede dar esa libertad a las personas cuando están encarceladas? Nadie. Solamente Cristo, a través de su poder, de su Espíritu, puede liberarnos. Esta es la característica del Señor, dando su hoja de vida enfrente de los judíos, de los sacerdotes de esa época. Eso es lo que queremos ver, mis amados hermanos. Y todas esas eran maestrías, digamos, que el Señor tenía. Pero cuando ponemos en nuestro currículum lo más importante, al final, no, pues yo tengo un estudio en el exterior, tengo un doctorado, tengo un PhD, y eso yo lo pongo al final de la hoja con letras más grandes, ¿no es cierto? Para que se vea que yo estoy preparado fuera de este país. El Señor dice al final de su currículum, dice, para proclamar el año favorable del Señor. Esto es glorioso, mis amados hermanos. Esto es lo que vino el Señor para proclamar, para anunciar, para lo que Él vino, para que su verdad sea aquí manifestada, para que nosotros no tengamos que recurrir a nadie más, sino solamente a Él. Este es el currículum de Cristo, mis amados hermanos. Esta es la proclamación que hoy día, en la verdad del Señor, el favor del Señor, lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo en varias características, cómo Dios se viene manifestando, cómo hemos visto el Cristo, el manso y humilde, Cristo el que nos da libertad, Cristo el que nos provee todas las cosas, Cristo nuestro reposo. En esta oportunidad, ¿de qué vamos a hablar? Cristo es nuestra redención. Cristo es el que pagó el precio, es el año del favor, no es un acto. La redención es una persona, es Cristo. Queremos descubrir más de Cristo. ¿Qué es la redención, mis hermanos, hermanos? Podemos muchas veces confundir esta palabra de redención. Decimos, sí, somos libres, pero también somos santificados. Somos redimidos y somos santificados. Son palabras muy similares, santificación y redención, ¿sí? Pero el término redención hace más bien referencia al rescate, al pago que se hace por algo, ¿sí? Es la redención. En este caso, la redención por nuestro pecado, que Cristo la pagó con su propia sangre muriendo en la cruz. Esta es la redención. Y la salvación es el fruto de esa redención. Es lo que estamos ahora viendo y queremos que en la revelación de Cristo, mis hermanos, podamos entender esto. Por eso es lo que hemos puesto en el título, en el tema de hoy, Cristo, nuestro pariente redentor, nuestro Goel. Doy gloria a Dios a mi hermano Damián, porque tiene
en Cristo el don para poner estos mensajes en el títulos. Y vemos ahí en la cruz puesto el acta que se nos dio, el acta de las leyes que se nos fue dada a través de Moisés. Pero eso fue Antiguo Testamento. Cristo vino y depositó y entregó su propio cuerpo y con su sangre borró el acta de pecados que estaba sobre nosotros. Veamos la sangre, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos ahora que anunciar. Nuestro Goel, vamos a ver qué es nuestro Goel. Goel es una palabra en hebreo que significa justamente redentor, significa vengador de la sangre. Y a su vez esta palabra viene del término Gaal, que significa redimir o rescatar. ¿Sí? Entonces decimos que Cristo es nuestro Goel, es nuestro rescatador, es el vengador de la sangre. ¿Sí? Esta palabra de Goel, más que una palabra, es un modo, es una costumbre, es un concepto muy, muy antiguo, que ya se practicaba siglos atrás, después de que fue dada la ley de Moisés, en donde los pueblos, ¿sí?, tenían muchas leyes, y dentro de estas leyes estaba la ley del pariente redentor. Entonces, en el perfecto amor y la misericordia de nuestro Dios, se nos proveyó este Goel, este pariente redentor, mediante la ley dada a Moisés, y fue algo que se hizo durante siglos, como le decía, ¿sí?, y que es mucho mejor que se nos dio aquí para entender ahora el propósito de la venida de una manera más clara de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decíamos que el Goel, el inicio, fue provisto para las personas pobres, que fueron obligados a venderse, a vender parte de sus bienes o a sí mismos como esclavos. Entonces, ¿qué pasaba? Se veían como esclavos, entonces venía el pariente más cercano y compraba las deudas que tenían y salían de esclavitud. Entonces, ese era el pariente más cercano. También, si un miembro de la familia moría y quedaba sin un heredero, si quedaba la viuda sin tener un hijo que pudiera dar la línea de descendencia a su siguiente generación, había un Goel que se unía a la viuda, y el primer hijo de la viuda, ¿sí?, tenía el nombre de su primer marido, que estaba obviamente ya muerto, ¿sí? Entonces esa era la función del Goel. De diferentes maneras se viene conectando esto, cómo Dios nos muestra a este Redentor. Inclusive podemos ver en el libro de Job. ¿Quién de ustedes ha visto Job y conoce la situación de Job? Un hombre que lo tenía todo y después de un tiempo lo perdió y quedó en una situación, digamos, más desesperante que podría ser para cada uno de nosotros, que cuando perdemos todo. Job perdió su familia, perdió sus hijos, perdió sus bienes y estaba en una situación de enfermedad muy, muy difícil, ¿sí? En ese momento Job hizo una declaración en el versículo, en el capítulo 19 y versículo 25, y él, a pesar de todo esto, dijo: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Imagínense en esta declaración que hizo Job. Yo sé, a pesar de que estaba en esta situación, él dijo: no, yo sé que mi Redentor vive. ¿Acaso Job, en el original dice yo sabía, no dice yo sé, el original dice yo sabía que mi Redentor estaba vivo? ¿Acaso se trata de una persona que en la situación que estaba, que se encontraba en el estado más crítico, que se encontraba de salud, de perder a su familia? Podemos decir, pero si sabía de que había un Redentor, entonces ¿qué? ¿Acaso era masoquista? ¿Le gustaba sufrir? No, simplemente fue una revelación. Él tenía la certeza, la seguridad de que había alguien más, que Dios en ese momento le iba a proveer, le iba a rescatar de toda esta situación. El hecho de que después dice: se levantará sobre el polvo, mi Redentor se levantará del polvo, nos indica la esperanza que Job observó por la revelación del Padre, la venida del Mesías. Afirmó su fe en que su Redentor vendría de la tierra. Esta es una revelación del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo a través
del Hijo, ¿sí? El plan de Dios, mis amados hermanos, para sus hijos siempre fue mostrarnos la provisión completa. Siempre. Desde el inicio de la creación, Dios anunció su deseo de mostrarnos al Hijo a cada uno de nosotros, a cada uno. Y el Evangelio, las buenas nuevas, ¿sí?, nos provee al más esperado anuncio de libertad. Es el Evangelio, el anuncio de libertad, ¿sí? Nos da a su Hijo como nuestra redención, pero el Hijo no solo vino a salvarnos de situaciones de pobreza, de esclavitud, de lo perdimos todo, de que ahora estamos huérfanos, ¿sí? No vino a salvar a los huérfanos, a las viudas. Sí, en cierta parte sí, ¿sí? Pero el propósito de Cristo, de su encarnación acá a la tierra, fue un propósito mucho mayor, mucho mayor. Hubiera sido gastar recursos en vano y tiempo en vano si Cristo se hubiese encarnado para venir únicamente a decir: no, tú perdiste la tierra, te voy a ayudar. Tú perdiste una casa, te voy a proveer. Tú perdiste a tus hijos, te voy a dar más hijos. No, eso no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue mucho más allá. El plan de Dios vino acá para salvarnos, para rescatarnos de una condición mucho más grave. ¿Cuál era esa condición mucho más grave? Estábamos totalmente sumidos en nuestro pecado. Y de nuestro pecado, ¿quién nos puede salvar? ¿El Goel? No. ¿Pagando un precio? ¿Un monto? ¿Un número? ¿Una cantidad de dinero determinada? No. El único que podía hacerlo es el Hijo. Entonces, esta situación de extrema pobreza en que nos encontrábamos, como estamos viendo, a causa de nuestras malas decisiones, muchas veces así, el propósito de su encarnación fue infinitamente mayor para un pueblo que se encontraba como sumido durante toda su vida, encontrado con una deuda de pecado tan grande, pero tan grande, que venía acumulando durante toda su vida como consecuencia de querer vivir según sus propios intereses y completamente apartado de Dios. Ese es el pecado, apartados de Dios. Esto desencadenó lógicamente a vivir en la independencia de Dios, una vida dominada por las emociones, una vida vana, una vida vacía, una vida inútil y sin propósito. Para esto es lo que vino el Señor. Insisto, mis amados hermanos, quiero que comprendan esto, porque comprendiendo esto vamos a entender lo que viene después. ¿Para qué vino Cristo? Debemos ponernos en la revelación del Hijo y pidámosle al Señor que nos muestre la situación en que nos encontrábamos, porque no era una situación ligera en que nos hallábamos antes, era una situación que debemos cada uno considerarla como una situación grave, de vida o muerte. Insisto que el hombre fue creado para vivir en comunión con Dios, pero debido a su voluntad terca y egoísta, escogió su propio camino y su relación con Dios fue interrumpida. Este es el pecado, una decisión caracterizada por una decisión egoísta, por una actitud intencional de rebelión activa o indiferencia pasiva. ¿Y a qué me refiero con esto de una rebelión activa? ¿Sí? Una rebelión activa, cuando estábamos en el pasado, cuando el viejo hombre nos dominaba, podíamos decir: no, todo lo que yo tengo, yo me lo he ganado. Nadie me ha regalado a mí un centavo. Lo que yo tengo, yo lo puedo decidir. A mí nadie me tiene que estar diciendo nada. Una rebelión activa, ¿sí? Esa es la consecuencia del pecado, del hombre que está queriendo únicamente sacar a relucir su propio esfuerzo. O una indiferencia pasiva, que es cuando estábamos de igual manera en nuestro pasado, en nuestro hombre, en nuestra vieja naturaleza, y decíamos: no, esto a mí no me interesa. Cada uno vea cómo sale adelante, ¿sí? Cada uno es responsable de su vida, cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer. Yo no hago mal a nadie, yo estoy tranquilo. Ambos casos son para Dios abominación. Ambos casos para Dios son abominación. Y menos aún cuando dicen: no, yo soy bueno. ¿Sí? Yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie. Mi amado hermano, es la peor blasfemia
que podemos decir, porque bueno solo es uno, bueno solo es Dios. Amén, amén. Entonces necesitamos saber, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros estamos en una situación extremadamente complicada, apartados de Dios y sin ninguna esperanza. Estamos en extrema pobreza, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, no he venido acá ahorita a animarlos, ¿sí? Como normalmente ustedes o muchos de nosotros cuando vamos al templo queremos que nos suban el ánimo porque queremos ver, queremos sonreírle a la vida por causa de Dios. Ahora no, queremos que ahora, ¿sí?, nos veamos en esta situación en que nos encontrábamos sin Dios, que era una situación de extrema pobreza. Es lo que queremos que vean ustedes. Y dado que nos encontrábamos en una situación de muerte, era de suma importancia, era vital, una provisión del cielo para nuestra redención. Y esta provisión es entregándonos al Hijo como nuestro Redentor. ¿Y qué? Nuevamente, ¿qué es redención? ¿Qué es redención? Consiste en liberar mediante el pago de un precio. Es como cuando alguien cae de la cárcel, ¿sí? Y hemos dicho este ejemplo algunas veces. Caes a la cárcel por alguna situación y tienes que pagar un determinado número de dinero, un monto, una cantidad específica para que tú salgas libre. Pero si no tienes ese dinero, no vas a poder salir de esta cárcel. Pero cuando viene alguien y paga ese monto, no la mitad, no las 3/4 partes del monto, cuando paga todo el monto, ahí es cuando tú realmente puedes decir, soy rescatado, soy redimido por esa persona. Ahora, mis amados hermanos, ver al Hijo, ¿cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Porque eso tenemos que decir. ¿Cuál es nuestra parte? Ver al Hijo como nuestro Redentor, ver al Hijo como nuestro Goel, es ver la gracia de Dios provista, no solo para el perdón de pecados, como el mayor recurso y necesidad que teníamos, no solo para eso, ¿sí? Tenemos que ver también que este rescate nos ayuda para restaurar familias, trabajos, iglesias, pueblos, naciones. Eso es lo que Dios vino. No solo vino para restaurar a una persona, vino para restaurar lo que Él había establecido acá, su pueblo en toda la tierra. Ahora, también se nos quiere, ¿qué nos quiere mostrar el Señor en su palabra? Y para esto vamos a ver esta ley que se llama la ley del pariente cercano. Y para entender bien la ley del pariente cercano, vamos a figurarnos ahora la historia, vamos a mentalizarnos ahora en la historia del libro de Ruth. ¿Quién de ustedes no ha leído el libro de Ruth? Todos hemos leído el libro de Ruth, pero para que recordarnos y refrescarnos y que sea esto no conocimiento, sino que sea sabiduría de Dios y por revelación, más o menos vamos a enfocarnos en esa época, porque ¿qué pasa en el libro de Ruth? ¿Por qué lo puso el libro de Ruth en su palabra? Porque fue el único libro que nos mostró la redención a través de una familia. Entonces es muy importante conocer qué pasó con este libro de Ruth, qué pasó en esta época. En el libro de Ruth se nos habla de una familia, está Elimelech, está Noemí, y ellos tienen 2 hijos pequeños y se encontraban en una ciudad, en la ciudad de Belén, que es de la región de Judá. En esa época había escasez en esa tierra, los cultivos no producían. Y para variar, cuando algo está mal, tomamos decisiones, no sé si por emoción, pero en este caso no creo fue la mejor decisión que tomaron ellos, de salir a una tierra que era la tierra de Moab. Y en Moab era la tierra en donde se adoraban dioses. Partir de una tierra en donde se adoraba al Dios de Israel, al Dios de verdad, e irnos emigrando por hambre a una ciudad donde se adora a dioses de piedra, a dioses de madera, no creo que sea la mejor decisión. Pero Dios todo esto lo transforma, porque vamos a ver que al final de esto, el final es glorioso.
Elimelech y Noemí tenían dos hijos, Noemí, dos hijos, Malón y Kelión. Ellos viajan a Noemí, viajan a Moab. En Moab se quedan 10 años. En este transcurso de 10 años, Noemí queda viuda, su esposo muere, queda desprotegida de su esposo, sin el apoyo de su esposo. Sus dos hijos se casan en ese tiempo. El un hijo, Malón, y se casa con Orfa, y Kelión se casa con Ruth, y Malón se casa con Ruth. Después de un tiempo, ¿qué pasa? Los dos hijos de Noemí también mueren. Y se queda en la más completa desesperación, podríamos decir, en la situación más grave de haber perdido, imaginen ustedes, a su esposo y a sus hijos, y en una ciudad extranjera en donde no se alaba al Dios de Israel. ¿Qué escenario podemos poner peor que este? Queda completamente viuda. Y aquí hago un paréntesis porque hay una parte interesante cuando Pablo, leyendo la parte de Efesios, la iglesia de Éfeso, le dice Pablo a Timoteo: quiero que hagas una lista con las que son realmente viudas. Realmente viudas. Entonces, ¿acaso? ¿Y por qué pone realmente viudas? ¿Acaso hay viudas falsas y hay viudas verdaderas? No, si perdieron su esposo, pues son viudas, ¿sí? Entonces dice, no. Pero el Pablo le explica, no, pon a las que son realmente viudas, a las que han perdido todo, han perdido su esposa, han perdido sus hijos y no tienen ningún medio que les ayude a sostenerse. Son las que no tienen a nadie que las pueda ayudar, porque las otras sí, son viudas, pero tienen sus hijos, tienen a familiares que les puedan ayudar. Entonces, esto era lo que se refería a Pablo, ¿no? Pon una lista de las que son realmente viudas. A ellas sí, la iglesia tiene que ayudarlas. A ellas sí, la iglesia tiene que favorecerles. Porque si no lo hacía, estas viudas estaban destinadas muchas veces a ir a las calles y mendigar para llevarse un bocado de pan a la mesa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es la situación extrema de pobreza que Dios veía en este tiempo. En ese momento deciden ir para nuevamente regresar, deciden volver Noemí, viuda, con Ruth, con su nuera. Pero, ¿qué pasó con Orfa? Su otra nuera le dijo a Noemí: no, vayan ustedes, yo ya no tengo más hijos que ofrecerles a ustedes. Yo no tengo nada más que ofrecerles. Vayan ustedes y regresen a su familia. ¿Qué hizo Orfa? Dijo, bueno, le dio un beso a Noemí y se regresó para su familia, que era obviamente idólatra. Pero ¿qué pasó con Ruth? Ruth tomó la decisión que fue la mejor decisión que una mujer, que un hombre puede tomar, no porque se me ocurrió, sino porque fue la revelación del Padre a través de Ruth. Y dijo Ruth a Noemí, ¿qué le dijo Ruth? A donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré, y donde tú mueras, yo también moriré. Y donde tú seas enterrada, allí también que me entierren a mí. Wow, esto es glorioso. Justamente es lo que vamos a ver, cómo Dios utiliza a esta mujer cuando llega a los campos de Moab. Llegan con Noemí. ¿Y qué pasa? A los campos de Boz, ¿sí? ¿Y por qué llegan a los campos de Boz? Porque Noemí en esa época conocía la ley y decía, y ella recordó que cuando llegó a Judá tenía un pariente cercano, y este pariente cercano era un pariente rico. Entonces le dijo, anda Ruth, a la nuera, anda a los campos de Boz y ahí él te va a ayudar y vas a ir a espigar las sobras de lo que siempre
dejaban las cosechas. En esa época había una ley de que toda la cosecha no era para el terrateniente, no era para el dueño del campo. Habían los contornos que se dejaban justamente para el colectivo más desfavorecido de esa época, que eran ¿quiénes? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros. Eran ellos los que aprovechaban de estas partes que no se cosechaban. Entonces Ruth, en la humildad, en la mansedumbre que ella había conocido, porque ella conoció, cuando vivió en Moab, conoció de sus suegros, conoció de su esposo. Entonces, con ese carácter manso, con esa humildad, fue, ¿y qué hacía? Espigaba, cogía las espigas de cebada alrededor del campo de Booz. Booz, una vez que revisaba los campos, vio a esta mujer, vio a Ruth y le llamó la atención. ¿Qué le llamó la atención? Posiblemente no lo dice la Biblia, posiblemente era una mujer atractiva, bonita, pero ¿qué más le cautivó a Booz? Ruth era una mujer que no le interesaba que el hombre le vea, le interesaba que Dios le vea. Porque hay muchas personas que hacen cosas sin que el hombre lo vea, pero Dios lo ve, ¿sí? Y también asimismo hay cosas que el hombre no lo ve, que el hombre sí lo ve, pero Dios no lo ve. Es lo que quería, que lo estaba expresando Ruth en ese tiempo. Booz se fijó en esa mujer humilde, y dice que su corazón se conectó porque dice de su palabra que era una mujer virtuosa. Noemí, nuevamente conocedora de la ley, le dijo nuevamente: regresa a los campos de Booz, no vayas a otro campo, ¿sí? No te vayas a otro campo, regresa donde él y dile que él te redima. En la obediencia de Ruth, ¿sí? En la obediencia de Ruth, ellos seguían obviamente en la pobreza, ¿sí? En situación complicada. Ruth se levantaba muy temprano e iba a los campos nuevamente a espigar, pero hubo un día en que le pidió a Booz que sea quien la redima. Los detalles de esto es asombroso y ustedes pueden leer el libro, cada detalle, cada revelación. Le estoy resumiendo en pocas palabras 4 capítulos. El libro de Ruth tiene solamente 4 capítulos. Léanlo, mis amados hermanos. Es hermoso conocer esta historia de la redención. Booz le dijo: está bien, dice, yo te redimiré. Lo que tú me pides, yo lo quiero hacer. Pero antes de eso, espera, porque hay un pariente más cercano que yo. Espérate hasta mañana, porque voy a hablar con este pariente más cercano que yo. Y si él no lo hace, yo te redimiré. Y podemos entrar ahora a Ruth capítulo 4, versículo 4 hasta el 6, que lo vamos a leer. Entonces, ¿qué pasa? Se encontraba Booz, de mañana se levantó, después de que Ruth le pidió que la redimiera, ¿sí? Se levanta Booz también temprano y va a las puertas de la ciudad de Judá. En las puertas es donde se hacían los contratos legales de compra y venta. Y en todo ese espacio habían también los ancianos, que eran los testigos para estos trámites de compra y venta. Entonces Booz en ese momento le dice al pariente más cercano y le llama y le dice: hey, fulano, ven acá. Así dice la Biblia. Le dijo: fulano, ven acá. Ni siquiera le dice por nombre, y no sabemos por qué no lo dice. Le dice: fulano, ven acá. Y dice acá: ¿sabías tú que tu pariente Noemí perdió su esposo, perdió sus hijos, y que regresó de los campos de Moab y está ahora con nosotros y que quiere redimir? ¿Sabías tú eso? Obviamente conocían todo eso. Entonces, ¿qué dice acá? En el versículo 4: y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados, los ancianos, y en presencia de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímela para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo: la redimiré. El carácter de este pariente más cercano, obviamente podemos ver, estaba dispuesto a redimir, a comprar lo que un tiempo Noemí tuvo que hipotecar, tuvo que vender para irse a Moab porque no tenía nada. Recordemos que en esta época las propiedades no se podían vender. Las propiedades pertenecían y eran dadas por Dios a determinadas tribus.
y esas eran su posesión continua de generación en generación. Pero la tierra no se daba en perpetuidad, porque dice que la tierra es del Señor, ¿sí? Entonces, obviamente, al decirle, Noemí tiene tierras, redímelas, entonces este pariente cercano dijo, claro, yo los voy a redimir, me conviene, son buenas tierras, yo puedo sembrar esas tierras, son buenas para el cultivo. Pero en ese momento, ¿qué pasa? ¿Y qué dice a continuación? Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto a su heredero. Es como decir, bueno, quieres el campo de Noemí, a ti te interesa, pero este campo viene con algo más. El combo que tú tienes que hacerlo es el combo completo, ¿sí? No solamente lo que te gusta, el combo es completo. Y es que cuando el pariente más cercano escuchó que la pariente a quien tenía que redimir era moabita, él dijo, no, eso ya no. Eso yo, meterme yo con una mujer extranjera, una mujer que no tiene nada, ningún recurso, que lo ha perdido todo, que vaya a saber qué costumbres tenga, no, eso sí yo no, ahí sí yo no me meto, ¿sí? Entonces, es lo que el hombre quiere, solamente tomar lo que le interesa, pero no todo, ¿sí? No todo. El pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. El pariente más cercano, ¿qué hizo? Se lavó las manos y se fue. Entonces, en la historia de Ruth, vemos que hubo otro pariente cercano, pero él no quiso redimir a Ruth porque era un inconveniente hacerlo. Dijo, no puedo redimirla para mí, no sea que dañe mi heredad, no sea que me perjudique a mí, pero Booz sí estaba dispuesto y hasta ansioso de redimirla. ¿Por qué? Porque amaba a Ruth, a pesar de ser moabita. Ahora, ¿qué estamos dispuestos? ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer y a cumplir por cada uno? Dios, ¿por qué quiere hacer por cada uno de nosotros? Es lo que queremos ver ahora. Habían ciertos requisitos para ser un pariente que redima. Y estos son requisitos que eran dados para el Goel. El Goel no era una persona cualquiera que tenía únicamente la intención o solamente tenía los recursos. No, habían requisitos para ser un Goel, para que pueda rescatar a esa familia. Y estos requisitos eran que primero debía ser un pariente cercano. El segundo, que debía ser capaz de redimir, que debía tener la capacidad económica para redimir. El tercero era que debía estar dispuesto a redimir, debía tener la voluntad para hacerlo. Porque si no lo hace, puede dar la oportunidad también al siguiente pariente más cercano, como lo vimos en el caso de Noemí. Y el cuarto era que la redención se completaba a través de este pariente cercano cuando el precio del rescate era pagado por completo, ¿sí? Era un pago completo que se debía hacer. En Levítico 25:25, ¿qué nos dice su palabra? Y vamos a entrar aquí a una parte, mis amados hermanos, en donde ¿qué es Levítico? Levítico es el libro que nos habla de las leyes dadas a Moisés a través de Jehová nuestro Señor, ¿sí? Era un tiempo en donde Dios quería expresarse, ¿sí?, a través de leyes para que su pueblo entendiera y comprendiera que con sus propias fuerzas no iban a llegar a ningún lado. Lo que trataba de revelar el Señor es que el pueblo entienda que ellos no pueden librarse de su naturaleza de pecado, que con esfuerzo propio ellos no pueden hacer nada, que no pueden llegar a la salvación si no es a través de estas leyes. Pero ¿cuántas leyes había? Eran 613 leyes que podemos ver en la ley de la ley de Judá, de los judíos, de la ley judía. Era algo imposible para hacerlo. Pero de todas maneras, esta es justamente la sombra de lo que queremos ver ahora. Y las leyes se dieron por Moisés, como les decía, y podemos ver en Levítico 25, en el versículo 25, la Nueva Traducción Viviente, nos dice: si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano deberá
comprarla para él. Es decir, que si un pariente tenía que entregar su tierra por necesidad a cambio de dinero, su pariente más cercano tenía el derecho de recuperarla a sí mismo por dinero. En otras palabras, los pobres vendían la tierra y el goel la compraba. Pero mi hermano, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cuál es la aplicación a nosotros? Sí, ya sabemos que pasó esto, ya sabemos que esta ley fue dada, pero ¿y nosotros qué? ¿Cómo nos llega a nosotros ahora, en la actualidad, después de que ya vino nuestro Redentor acá, ya lo vimos, ya se fue, ya resucitó y está a la diestra del Padre? Ahora, ¿cómo podemos verlo? Nosotros podemos aplicarlo porque también nosotros lo perdimos todo. Perdimos más que propiedades, perdimos a Dios por nuestro pecado. Y Dios mismo en Cristo Jesús se volvió nuestro Redentor, nuestro Goel, ¿sí? Es decir, fuimos comprados ya no por un rescatador, fuimos comprados para Dios, fuimos comprados para Él, ¿sí? Levítico 25, del 47 al 49, de la misma manera, dice: supongamos que un extranjero, así está acá, Levítico 25, del 47 al 49 dice: supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Y si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o a un miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho de que alguien pague rescate por él, incluso después de haber sido comprado. Un hermano lo puede volver a comprar, también un tío o un primo. De hecho, cualquier pariente cercano podrá rescatarlo. También podrá redimirse a sí mismo si ha prosperado. La costumbre aquí era que si un familiar se había visto obligado a venderse como esclavo por deudas a un extranjero, su pariente más cercano también tenía la obligación de rescatarlo, de redimirlo de la esclavitud por dinero. También lo acabamos de ver en el libro de Noemí. Vemos que en Noemí se estaba cumpliendo, cada una de estas cosas no eran al azar, estaban dadas ya en la ley de Moisés. Nuevamente, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? En nuestro caso, el pecado, la naturaleza pecaminosa, nos esclavizó. Éramos esclavos del pecado, pero cuando Cristo murió, le dio muerte a nuestro amo esclavizante, el viejo hombre. Con su sacrificio pagó nuestra liberación. Amén. Número 35:19, podemos poner en la pantalla también. No quiero cansarles, es el último versículo que vamos a ver justamente de esta ley, ¿sí? Pero ¿por qué lo ponemos? Hay algo muy importante que nos revela esta palabra. Dice, Números 35:19, dice: el vengador, Gaal, en hebreo dice el vengador de la sangre, es decir, el pariente más cercano de la víctima, él mismo dará muerte al asesino, le dará muerte cuando se encuentre con él. Imagínense lo fuerte, lo drástica que era la ley en ese tiempo. Si un pariente tuyo moría, ¿sí?, había un pariente más cercano que tenía que dar la muerte a aquella persona que le había asesinado. De la misma manera, ¿cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar esto, mis amados hermanos? Nos habla de la ley que permitía vengar, de hacer justicia, el asesinato de un pariente. Es interesante que la misma palabra hebrea para redención, que es Gaal, se traduce ahora en Números 35:19 como el vengador del inocente. ¿Sí? El vengador del inocente. Gaal es ahora el vengador del inocente. El que redime es también el vengador de la sangre. Pero ¿cómo podemos aplicar esto nosotros también? Nuevamente, cuando Cristo se entregó por nosotros, tomó nuestro pecado y a nosotros nos declaró inocentes, porque Él pagó el precio. Ahora Él es nuestro vengador, nuestra justicia. Él nos venga de todo enemigo, ¿sí? Esa es nuestra aplicación en nosotros. Entonces, gracias a Dios
que ya no vivimos en las leyes. Gracias a Dios que se nos dio el Hijo y estamos viviendo ahora en la época de la gracia, ¿sí? Pero ¿acaso la gracia ahora nos hace más fácil la relación con Dios? ¿Acaso es más fácil? No, mis amados hermanos, porque si se nos fue entregado a Dios a través de su Espíritu, ahora somos y tenemos la responsabilidad de que el Espíritu en nosotros sea mostrándose en cada acto de nuestras vidas. Cumplir una ley que esté escrita así, hago esto y listo. Ahora ya no hay leyes, ahora Cristo vino a nosotros y es la responsabilidad nuestra administrar lo que se nos dio. Amén. Recordemos lo que dice Juan 1:17, que dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que queremos. Gloria a ti, Señor, porque nos libraste de tanto compromiso de la ley. Sí, señores, Él vino a este mundo con un solo propósito: a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:11. Dice el Señor Jesucristo que fue hecho semejante a los hombres para que pudiera ser nuestro pariente cercano. Es decir, Cristo cumple todos los requisitos y mucho más para que sea nuestro pariente más cercano. Amén. Ahora, mis hermanos, continuando, vamos a ver la mayor operación de rescate fue la redención del Hijo. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos antes? Romanos, y para entender, porque como les dije en un inicio, debemos conocer nuestra situación de extrema pobreza. ¿Y quién más para explicarnos a través de Romanos 3, versículos 10 al 12? ¿Qué dice? Como está escrito, y conocemos esta palabra del Señor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Ahora, viendo estos antecedentes, le pregunto, mi amado hermano, ¿ya has reconocido que estuviste en serias dificultades o que estás en serias dificultades? ¿Sí? Que estás consciente y que es imprescindible un redentor para tu vida. ¿Estás consciente de eso? Si estamos en esta situación, como escribe Pablo, apartados de Dios, entonces ahora vemos que por gracia nuestra salvación ha sido comprada por un precio extremadamente alto. Porque el Señor Jesús se entregó Él mismo por nuestros pecados para librarnos de cada uno de ellos. Nuestro perdón es basado en el precio del rescate, que es la sangre derramada de Jesucristo. Y Pablo expresa además una ley espiritual con respecto al pecado en Romanos 6:23, que dice que la paga de pecado es muerte. Esto es una ley espiritual, como hay leyes de gravedad que hemos visto, que cuando algo se cae no lo podemos evitar. Es una ley que no lo podemos, que nadie está exento de vivirla. Es la ley del Espíritu. La paga del pecado es muerte. Pero nuestro Goel, nuestro Redentor, se ofreció por amor a pagar todas nuestras deudas, descargando así la ira del Padre con su propia vida. Gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Sea tu gloria, mi Dios. Gracias, mi Señor. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Es la gracia de Cristo, la gracia de Dios impartida a través del Hijo. Es lo que queremos ver, es la persona del Hijo, es la sustancia, es la manifestación del Hijo, es la revelación del Padre, de su amor, entregándonos al Hijo. Eso es lo que queremos que ahora podamos ver. Ese pago requería de algo extremadamente grande: la sangre del Hijo. El trabajo de redención es Cristo Jesús.
libera a los creyentes de la esclavitud del pecado. Es el medio de redención de la muerte sustituta de Jesucristo como sacrificio por nuestro pecado. Es por su sangre que se obtiene el pago del rescate. Solo la muerte de Cristo satisfizo completamente la justicia de Dios. Amén, mis amados hermanos. Este es el año del favor, como Cristo anunció en un inicio. Este es el año del favor. Es libertad para aquellos que ven su estado de deseo y dificultad por causa de su pecado. Para aquellos que quieren experimentar el rescate, es porque han visto que necesitaban un redentor para sus vidas. Miren, esto es glorioso. Nuestro Redentor, Cristo Jesús, tuvo la manera de pagar el precio necesario para rescatarnos y darnos libertad. Él es nuestro Redentor. Vos eras un hombre muy rico, abundante en riquezas, capaz de pagar la deuda de Noemí y Ruth, de rescatarlas, de redimirlas, sí, pero vos tampoco, no podemos decir que Él dio su vida por vos, por Noemí ni por Ruth. Él no dio su vida, sí, compró, las liberó, fue algo temporal, pero nunca hubo duda en cuanto a su capacidad, a la capacidad cuando el Hijo se encarnó y tomó nuestro lugar, porque Él es el amor personificado y tiene todos los recursos para poder redimirnos, rescatarnos, comprarnos, y sobre todo tenía el deseo de hacerlo, y además nuestro Redentor estuvo dispuesto a pagarlo todo, como lo demostró en la cruz. La última vez que habló en la cruz, cuando dijo: consumado es, está todo pagado. Esta fue la declaración que nos dio la libertad a cada uno de nosotros. Fue la cruz, fue su sangre derramada. No hay sacrificio si no es con sangre. Mis amados hermanos, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Hace un tiempo atrás podemos ver, y les puedo contar esto en el Espíritu. Hace un tiempo atrás, en el mes de noviembre, se recordaba el Día de Acción de Gracias aquí en la iglesia. Y pasaban las familias acá, a dar gracias por los favores que cada uno había recibido durante todo el año, ¿sí? Y recuerdo que yo pasé con mi familia, y cuando me acerqué y tomé el micrófono para declarar mi gratitud al Señor, mi reconocimiento al Señor, vino a mí una palabra que está justamente en Isaías 53. Y es por la revelación simplemente del Señor que podemos ver a quienes se nos ha sido revelado. En ese momento yo no pude pronunciar bien las palabras, mi voz se quebró. Posiblemente la gente no escuchó este versículo que está en Isaías 53, versículo 5, si lo puedes poner. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 5? Y yo me acerqué al micrófono y tomé y dije: gracias, Señor, porque agradezco a aquel que fue herido por nuestras transgresiones, ¿sí? Molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas, por su sangre, porque no hay ninguna llaga que no emita sangre, y por su sangre hemos sido sanados. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos verlo en el Espíritu. Fue la sangre de Cristo que compró nuestra vida cuando estábamos sumergidos en el más profundo abismo de pecado, ¿sí? Y dice su palabra que al que más se le perdona, más ama. Y es así, mis amados hermanos. Uno no puede contener esto que el Señor le muestra. Uno se quiebra al reconocer estas verdades de nuestro Señor. Amén.
Este es el año del favor, vivir el año favorable, es que se nos dio el amor, se nos dio el Hijo. Por esto decimos que redención no es un evento, redención es una persona, es Cristo. Ahora vemos más claro por la revelación del Espíritu que al ser redimidos en la persona de Jesucristo nos hizo parte de su familia. Cristo nos redimió y se hizo nuestro pariente más cercano, dándonos su nombre. Somos de Él y debemos administrar esta realidad viéndonos cada día que fuimos comprados para Dios. Esa es nuestra parte, vernos como comprados en esta plena certeza de libertad, de que fuimos comprados, de que ya no tenemos nada que nos ate, ya no tenemos nada que nos condene, estamos libres. Eso debe ser nuestro motivo cada vez. Ahora pregúntate, mi amado hermano, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves ahora? Es fundamental que nos veamos, es imprescindible que nos veamos. Cada uno de nosotros, ¿cómo? Como comprados por Dios y que somos de Dios y que vivimos para amarlo a Él y solo a Él. Amén. Isaías 53 lo declara y quiero que para terminar, estamos terminando ya mis hermanos, ¿qué dice Isaías 43 versículo 1? La declaración gloriosa que produce únicamente en nosotros libertad, que dice: mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú, dice el Señor. Gloria a ti, Señor, es lo que tú nos muestras ahora. Tú eres, Señor, nuestro Dios, mío eres tú, Señor. Gracias, mi Dios, te alabamos a ti, Señor. Gracias, bendito Padre. Para terminar, queremos ver también la revelación a través de Pedro. Podemos ver Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, que nos recalca nuevamente en la esencia de la redención. Porque dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro y plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es lo que queremos ver. Gracias, mi Dios, gracias. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Considerar cada día el costo de nuestra redención para responder con gratitud, con entrega, y que por su revelación ahora podamos vernos realmente suyos, y es a Él a quien pertenecemos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Para ti sea la gloria. Vamos a terminar. Vamos a orar. Esta es la realidad que el Espíritu quiere mostrarnos. Es la realidad de un Dios santo, un Dios glorioso, que en su perfecto plan lo único que tiene es amor y gracia para su pueblo. Pongámonos de pie para pedirle al Señor por este tiempo, Señor. Entreguémosle nuestras vidas, que la revelación de Cristo a través de su sangre, y ver que nuestra vida estaba perdida si no hubiese sido por la sangre de Cristo, porque fue el único precio que nos pudo rescatar de todo esto. Pidámosle al Señor y decirle al Espíritu Santo: Señor, que seas tú, por la gracia, que podamos ver esa sustancia expresada en el Hijo y podamos declararlo, Señor. Señor, tú eres mi Redentor, eres mi pariente más cercano a través de la encarnación. Solo tú tienes el derecho, bendito Dios, de redimirme. Solo tú, Señor, de todo lo que yo he perdido. Solo tú, Señor, tienes el poder para redimir. Es mi anhelo conocer más de tu gracia, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. Tú asumiste nuestra deuda y la pagaste con tu vida, Señor. Solo tú, Señor, estuviste dispuesto a redimirme, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos, en rescate de todos nosotros. Tú eres mi Goel, en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de tu gracia, Señor. Es por tu preciosa sangre que ahora somos libres de toda condenación,
Señor, somos libres de toda culpa, somos libres de toda acusación. Aquí estamos, Señor. Queremos verte a ti, Señor, y hemos expresado, Señor, esta revelación de tu sangre preciosa. Y te agradecemos, Señor. Ese es nuestro pago, Señor. Cada día es agradecerte a ti, reconocer, Señor, que estábamos perdidos, Señor, y que tú pagaste el inmenso precio, Señor, el inmenso precio por nuestra culpa. Gracias, Señor, y oramos, bendito Dios, para que tu pueblo, que hoy día vino con hambre, Señor, salga satisfecho, Señor, y en la revelación, bendito Dios, de que tú has querido expresar a través de tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos y te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.